Contamos con la participación de Lenchi Vargas, quien es catedrático universitario, el doctor Marcos Núñez, quien es presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, y el doctor Miguel Robiu, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ADOFEN. Hay un tema que ha causado mucho revuelo, que tiene que ver también con esa provisión de profesionales de la salud en nuestro país. Es el tema de todas las plazas de residencias médicas que se han abierto en los últimos días, y nos gustaría pues conocer la opinión de ustedes con relación a este tema de la apertura de nuevas residencias médicas en el país. Bueno, yo voy a estar basando siempre mis recomendaciones en base a data estadística, ¿no? Nosotros sabemos que por un trabajo que se publicó en el año 2019, muy poca gente tiene esa información, pero es una colaboración que hizo el Ministerio de Salud Pública en ese momento con la Organización Panamericana para la Salud, donde se evaluaban las residencias médicas en 9 hospitales. Y es un trabajo muy interesante porque es un punto de partida ya establecido de 9 hospitales con residencias médicas. Y en ese trabajo, que tuve la oportunidad de revisar antes de salir para acá otra vez, se hablaba que el 37% de las especialidades en nuestro país tenían que ver con atención materno-infantil, o sea, ginecología, obstetricia y pediatría. Y entonces después venían pues la medicina interna, la cirugía y la psiquiatría. Y entonces después medicina familiar y otras subespecialidades. Yo creo que realmente esa data hay que revisarla, hay que identificarla. Hay una concentración, que todos sabemos, que hay cinco ciudades donde están la mayoría de los especialistas. En las otras 27 provincias hay un mayor o menor déficit. Y yo creo que debió de haberse hecho una consulta a sociedades especializadas, colegios médicos y universidades. Y entonces analizar la data, tomar decisiones. Por ejemplo, aquí no hay cirujanos de trauma. Aquí hay muy pocos especialistas en cirugía torácica. Entonces, esas son áreas de especialización. Y cuando estoy hablando de cirujanos de trauma, no estoy hablando del traumatólogo ortopeda u ortopeda traumatólogo, ni del cirujano general que hace trauma. Estoy hablando de una especialidad nueva, que inclusive se llama cuidado crítico y agudo quirúrgico, donde no solamente es cirugía de trauma, sino también cirugía aguda, paciente crítico. Por ejemplo, ya le digo, aquí tenemos yo creo que más cirujanos cardiovasculares que cirujanos torácicos. El cirujano torácico se encarga de la cirugía del pulmón, de la cirugía del mediastino. Creo que sí es importante tratar de fomentar la medicina familiar y comunitaria como especialidad, de fomentar también que los médicos generales, que es un área también que hay que fortalecer. Por ejemplo, nosotros, al igual que México y al igual que Colombia, tenemos personal que deciden ser médicos generales. Y esos médicos generales necesitan también de una formación continuada para mantenerlos actualizados. Y ellos también poder colaborar con la atención primaria que tanto necesita la República Dominicana y fortalecer el primer nivel de atención. Y creo que también la otra especialidad que debiera de pensarse a nivel nacional es la medicina de emergencias y desastres. Yo hubiese favorecido una estrategia combinada entre esos 3 sectores que mencioné para tratar de multiplicar el número de médicos familiares y comunitarios en el país y de médicos de emergencia y desastres en el país. Esa es mi posición, esa es mi recomendación, y sigo diciendo que el término coalición sigue siendo un elemento importante a futuro. Adelante, doctor Lafontaine, que tiene una inquietud. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, la voy a hacer al aire, claro, para ustedes.
Nosotros como país tenemos un gran problema, el contraste. El dengue nos está acabando. Sin embargo, Marcos me puede operar a mí la mano desde Rusia, porque tenemos a Da Vinci, la cirugía robótica. Es un contraste tremendo. Tenemos una gran falta de recursos humanos en salud. Hay zonas en el sur que no hay manera de que tú puedas encontrar la cantidad de recursos humanos cualificados para poder atender, y estoy hablando de la atención en salud, no todos son los componentes de salud. Ahora bien, en la 10ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Suiza, tan temprano como mediados de diciembre del año pasado, uno de los ejes estratégicos para resolver los problemas de salud estaba el cierre de la brecha tecnológica. El cierre de la brecha tecnológica. ¿Pudiera la inversión en tecnología intensiva poder contribuir a cerrar un poco el déficit que nosotros tenemos de recursos humanos? Por ejemplo, para poner una idea, radiólogos, aquí no hay suficientes radiólogos. Sin embargo, el radiólogo, el imagenólogo, como se le llama ahora, solo necesita la imagen, un historial sucinto, y todo eso se puede hacer por vía de la tecnología, y así hay un conjunto de especialidades que necesitan las personas. Pudiera cerrar esto, ampliar el espacio para la realización de la telemedicina, y pudieran las universidades estar en condiciones de asumir ese reto en vista de que formar un personal, por ejemplo, formar un médico, Marco, ya tú sabes el tiempo que lleva. ¿Pudiera? Mira, el médico familiar y comunitario está en capacidad de resolver el 80% de los problemas de salud de una comunidad. Que muchas veces no es un problema del paciente como tal, es que la enfermedad ha surgido desde la comunidad por un asunto de cómo come esa persona, de cómo distribuye el dinero que recibe. Entonces, yo creo que esa brecha que se puede cerrar cuando ese 20% de la atención médica necesita de un ortopeda o de un reumatólogo o de un infectólogo, se puede compensar a través de la tecnología, a través de la telemedicina. Pero el sustrato fundamental es la medicina familiar y comunitaria. Nosotros tenemos alrededor de unos 20 programas, pero todavía hace falta mucho más. Y lo otro es la capacitación y continuar la educación del médico general. Si nosotros logramos eso, nosotros podemos lograr el aspecto de la comunidad. O sea, nosotros, un elemento importante entre la medicina de ahora y la medicina donde fuimos formados es que nosotros tenemos que pensar en la comunidad, o sea, no en el paciente individual. Y otro elemento es que nosotros hemos sido entrenados para el hospital. Nosotros hemos hecho medicina en el hospital y tenemos que revertir eso y que nuestros muchachos aprendan a hacer la medicina desde la comunidad. Mira, en ese caso, yo pienso que también, de nuevo, vienen lo que son las prioridades nacionales, prioridades estatales, porque es el Estado finalmente el que puede patrocinar ese tipo de temas que tú sugieres. Definir las prioridades en el campo médico, en el campo de la salud, las prioridades de la gente. Si en el sur, como tú mencionabas, no hay médicos, entonces ver qué políticas podemos diseñar hacia allá. No podemos formar médicos, no tenemos los médicos suficientes, pues vamos a formar personal paramédico, mientras tanto, acompañado de los médicos que puedan darle el seguimiento de vida. Es decir, hay alternativas. Tu forma le da una formación quizás especial a algunas enfermeras también, que hay déficit, un alto déficit inmenso, ¿no? Pero buscar salidas en lo que tú vas, en lo que puedas satisfacer las necesidades de las comunidades en términos de médicos propiamente dicho. Pero yo creo en lo que dice el doctor Núñez, en el sentido de que aquí lo fundamental es desarrollar políticas hacia las comunidades, hacia la medicina de atención primaria,
para mí es la clave. Se puede alegar que no tenemos los recursos, se puede alegar que no tenemos lo suficiente de lo que sea, pero este país ha ido creciendo muchísimo en los últimos 50 años. ¿Cómo es posible que con ese crecimiento que hemos tenido, eso no tenga una manifestación en salud? ¿Cómo no lo ha tenido? Entonces se trata de visión, sencillamente de visión, de aplicación de una política integral. Eso que habla el doctor Núñez en el sentido también de los pactos, de esa mesa. No es solo medicina. Pensemos en agronomía. ¿Cuáles son las orientaciones que se están desarrollando en las universidades en términos agrícolas o agropecuarios? Porque como decía el doctor, a veces el problema comienza con la alimentación, la salud comienza con la alimentación, no es exactamente con un contagio directo de persona a persona, es a través de otros vectores que pueden ser de animal hacia el humano o de vegetales, plantas hacia el humano. Entonces ahí puede intervenir también el tema de la agronomía. ¿Cuántos estudiantes tenemos de agronomía? ¿Cuántos profesores hay en las escuelas de agronomía hoy en día? ¿No? O sea, es un problema de ver las prioridades nacionales, y ahí entra el tema de las necesidades en salud de las comunidades. Definitivamente un tema muy interesante el que hemos puesto sobre la mesa hoy aquí en Cátedra Médica con profesionales de alta talla. De verdad, muy agradecidos de que nos hayan acompañado doctor Marcos Núñez, Lenchi Vargas y también al doctor Miguel Robiú. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sacar de su tiempo para poder aportar a la sociedad, que la gente pueda educarse con este tema. Gracias a ustedes. Muy buen día. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.